La gloria sea para el Señor. Vamos a dar inicio esta noche a este devocional, el cual he titulado El poder del mensaje. Ahí está. Y vamos a poner pues atención, que nada nos interrumpa en esta noche, porque Dios va a hablar a nuestra vida acerca de el poder, el dunamis. Buenas noches. Martita, buenas noches, gracias. Dios ha puesto en nuestra vida algo increíblemente poderoso. Es dinamita pura. Por ahí hay un libro de un profeta que se llama Daniel Chipola, un argentino que escribió justamente acerca del poder que tiene el mensaje de la palabra de Dios. La palabra griega que se utiliza para describir ese poder es dunamis, y dunamis pues viene a ser también la raíz de la palabra dinamita. Y es por eso que nosotros vemos que verdaderamente cuando llevamos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es como traer dinamita pura en nuestras manos, porque obviamente cambia, transforma vidas, mis amados. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es el más poderoso de todo el mundo. Miren, ha habido mensajes muy elocuentes, muy fuertes, que se recuerdan durante mucho tiempo, se recuerdan mensajes como en aquel momento cuando Martin Luther King hace una declaración de he tenido un sueño de que América es libre. Y obviamente pues ese mensaje se sigue recordando por tiempo. Pero este mensaje sí hizo mellas, hizo estragos, hizo cambios radicales en la vida de la nación de Estados Unidos, y obviamente eso trajo consecuencias a nivel internacional. Pero el único mensaje más poderoso, verdaderamente impactante, es el mensaje de paz, el mensaje de amor de nuestro Señor Jesucristo. Y es el que prevalece a lo largo de siglos, decenas de siglos, mis amados. Estamos prácticamente a 20 siglos después de que se proclamó este mensaje de salvación, de unidad, de amor, y sigue siendo el mensaje más poderoso que jamás habremos de poder escuchar en otra condición. Este mensaje obviamente se basa en las buenas noticias que cambian vidas, mis amados, que cambian ciudades, que cambian culturas. Y también es un mensaje que desgraciadamente provoca mucha oposición, mucho choque. Dios nos equipa para transmitir este mensaje dándonos el poder del Espíritu Santo. Recuerden que nosotros al proclamar las buenas nuevas, pues no vamos solos. El Espíritu Santo de Dios va delante de nosotros como nuestro estandarte. Va Jehová Nisi, o como poderoso gigante, ¿verdad? Levantándose a favor nuestro y abriendo la brecha. Pero pues vamos a leer en el Salmo número 78, de los versículos 40 al 55, cómo la palabra de Dios nos lleva a explicar las buenas noticias que tenemos ahora acerca del rescate del pecado. Para muchos, a lo mejor, muchas de estas enseñanzas pudieran decir, hijo, es que de repente como que no comprendo muy bien por qué yo tengo que predicar si yo ni siquiera he aprendido mucho. Mis amados hermanos, nosotros estamos atendiendo a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y estamos haciendo un estudio sistemático de la palabra de Dios, y obviamente en relación a los libros que vamos estudiando, que vamos leyendo, pues obviamente se desprenden los mensajes que se preparan, que Dios prepara para nuestras vidas, porque también Dios quiere que todos nosotros seamos partícipes del reino de los cielos. Él no nada más, no nos quiere ver solamente como expectantes, ¿verdad? Quiere que tú y yo seamos participantes, aun cuando pudieras considerar que estás en desventaja o que apenas empiezas y que pudieras tú decir, bueno, yo quisiera saber mejor otro tipo de cosas. Mira, yo creo que realmente Dios tiene perfectamente bien el tiempo del por qué y del para qué llega a tu vida este mensaje. Porque seguramente hay gente a tu alrededor que necesita escuchar el mensaje de Dios, las buenas nuevas de salvación. Hoy más que nunca estamos viendo cómo mucha gente, pues tristemente se está muriendo sin el Evangelio de Jesucristo, sin Cristo en su vida. Y desgraciadamente, pues al hacer el estudio completo de la palabra de Dios, sabemos que una persona que tiene que ir a defenderse por sí misma delante de Dios, no le alcanza el argumento, no le alcanza sus buenas acciones como para poder salir librado del juicio de Dios.
necesitamos del gran abogado. En la mañana hablábamos del abogado que es nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes lo quieren leer ahí en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice claramente que tenemos un abogado en Cristo Jesús para con el Padre. Entonces necesitamos explicarle todo esto a la gente. Gloria a Dios por la vida de cada uno de nosotros, que ahora pues estamos recibiendo esta bendición, estamos comprendiendo muchas cosas y Dios está transformando nuestras vidas por el poder del mensaje de salvación que ha llegado a nosotros. Vamos a leer este salmo, el número 78, del versículo 40 en adelante. Recuerden que aquí el salmista está haciendo una reseña de todo lo que el pueblo judío vivió, provocó, hizo de las suyas en ese caminar, ¿verdad? En ese éxodo, cuando fue sacado del pueblo de Egipto, como siendo ellos esclavos los judíos, y llevados a la tierra prometida. Entonces, el salmista está haciendo una reseña de todo lo que sucedió y cómo se comportaban los judíos. Y muchas veces tú y yo nos comportamos de la misma manera, ¿eh? Dios nos ha sacado ya de la esclavitud del pecado en el que ustedes y yo andábamos. Dios nos está llevando a la tierra prometida. Estamos en ese transitar aún, ¿verdad? En ese proceso de santificación, pero en muchas ocasiones nosotros nos rebelamos, actuamos equivocadamente y vamos a ver lo que dice la palabra y vamos a ver lo que Dios quiere que ahora tú y yo tengamos a bien hacer cambios radicales en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, Salmo 78, versículo 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira. Enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Mis amados, seguramente nunca vamos a poder entender por completo la buena nueva del Evangelio hasta que no comprendamos por qué necesitamos ser rescatados, por qué verdaderamente necesitamos de un Señor, de un Salvador en la persona de Jesucristo. No vamos a poder comprender realmente todo eso si no entendemos nuestra verdadera condición de cómo estábamos sin Cristo delante de Dios y por qué necesitamos que Cristo venga a nuestro favor, a nuestro rescate. Miren, Jesús nos ha rescatado del pecado por medio de su vida, de su muerte y de su resurrección, así como también por el hecho de haber derramado sobre nosotros el Espíritu Santo. En este salmo en particular, Salmo 78, podemos dar un vistazo de aquello de lo que hemos sido verdaderamente rescatados ya. Fíjense bien, primero tenemos que ver la naturaleza del pecado. Esta naturaleza del pecado es precisamente la rebelión que muchas veces mostramos en contra de Dios. Dice el versículo 40, el primer versículo que leímos, se rebelaron contra él. Y como les digo, nosotros nos comportamos muchas veces de la misma manera en que el pueblo judío se comportó durante la salida de Egipto y durante todo el éxodo, durante esos 40 años que anduvieron por el desierto, rebelándose constantemente contra él. Tantito algo no les parecía y luego se rebelaban en contra de Dios, ya querían tener otros dioses, se hicieron una fundición de un becerro de oro para adorarlo, e hicieron muchas cosas, mis amados hermanos, que verdaderamente prendieron la ira de nuestro Señor.
Y no se trata de un acto singular, o sea, de un acto nada más que haya habido una sola rebelión y ya. No, el salmista escribe y dice correctamente, ¿cuántas veces, una y otra vez, se rebelaron contra Dios? Y así parece que estamos, ¿verdad, mis amados? ¿Cuántos de nosotros ya hemos escuchado que tenemos que decir no a la ira, de dar la condición de perdonar, tener un estilo de vida perdonador? ¿Y cuántas veces todavía seguimos no perdonando? Seguimos todavía enfureciéndonos, teniendo una ira desmedida, todavía reventamos en despotricaciones, en malas palabras. Hay que ser honestos delante de Dios y hay que ver la realidad. Obviamente no estoy diciendo que todos nos comportemos de esa manera, pero son ejemplos que yo pongo y que si tú verdaderamente quieres ser transparente delante de Dios, pídele al Señor que te revele en dónde todavía sigues en esa condición de rebelión constante en contra de Dios. El Espíritu Santo te va a hacer saber en qué área de tu vida todavía estás en esa condición. A lo mejor es en el chisme, a lo mejor es en la mentira, a lo mejor es en todavía andar de ojo alegre. Ve tú a saber. Cada quien. Aquí no se trata de que juzguemos a nadie porque no somos jueces. Nadie somos jueces. Nosotros no hemos sido constituidos para ser jueces. Solamente el juez verdadero es Dios. Y Él es el único que puede verdaderamente hacerte saber en qué lado estás equivocado, de dónde estás fallando. Entonces, el pecado viene de no confiar en el carácter de Dios, la palabra de Dios y las acciones de Dios. Muchas veces nosotros venimos a pecar porque no confiamos en el carácter de Dios, en lo que Dios dice en su palabra y en cómo Dios ha actuado. Miren, muchas ocasiones nosotros queremos ayudarle a Dios, queremos jugar a ser dioses y le queremos ayudar a Dios cuando sentimos que el agua nos llega al cuello. Por ejemplo, tienes una deuda, ves que la condición está crítica, que no sabes de dónde va a salir el presupuesto para saldar esa deuda, y en vez de esperar en Dios, en cómo actúa Dios, en vez de entender el carácter de Dios que siempre va a llegar a tiempo, recurres a muchas artimañas que tú mismo creas para poder solventar tu gasto, tu compromiso. Eso se llama falta de fe. Eso se llama no confiar en el carácter de Dios. Eso se llama no confiar en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a esperar lo que Dios verdaderamente tiene por designio para nuestras vidas. Amén. Muchas ocasiones nos metemos en camisa de 11 varas, mis amados hermanos, cuando tomamos decisiones equivocadas sin consultar a Dios. En la mañana estábamos hablando acerca de tener esa relación personal más estrecha cada día para escuchar a Dios cómo nos dirige y cómo verdaderamente nos quiere llevar de la mano para que nosotros no nos metamos en problemas. Muchas veces para Dios no es dentro de sus planes el que nosotros nos endeudemos para obtener algo que por vanagloria, que por los deseos de nuestra carne, por nuestra concupiscencia, queremos y lo obtenemos a costa de endeudarnos, de meternos en problemas financieros, de dejar muchas veces hasta lo esencial para nosotros, esas prioridades que tenemos, las hacemos a un lado por el hecho de querer tener algo que a lo mejor Dios no necesita que tengamos. Él ha decidido que llegará en algún otro momento, en el tiempo justo de Dios, y es así como fallamos, ¿verdad? Lo segundo que vemos es las consecuencias del pecado. Este pecado aflige a Dios. Es como cuando a un padre de familia, ¿verdad? Lo afligen las acciones equivocadas de sus hijos. ¿Cuántos de nosotros, honestamente, que tenemos hijos ya mayores, que empiezan a tomar decisiones equivocadas, que empiezan con el alcohol, con las drogas, con las malas amistades, empiezan a hacer fechorías? ¿Cuánta aflicción hay en nuestro corazón, mis amados? De verdad duele el corazón cuando vemos a nuestros hijos pasando por desierto, por situaciones críticas. Este pecado lleva a Dios a la ira. Dice la palabra de Dios que Él nos ama como pecadores, pero Él aborrece el pecado. Por lo tanto, lo lleva a la ira, al enfado, a la indignación y hasta a la hostilidad. Y eso también lo vemos en la vida del ser humano. Vemos cómo los padres, ¿verdad?
cuando empiezan a lidiar con las decisiones erróneas de sus hijos, empiezan primero por ira, se empiezan a molestar, les empiezan a llamar la atención, luego muestran un enfado ya, ¿verdad? Después se indignan y hasta les dejan de hablar y después viene la hostilidad y muchas ocasiones hasta los corren de sus casas. Y ¿sabes qué? Ya eres mayor de edad, mejor ve a hacer tu vida a donde tú quieras, pero ya no me vengas aquí a moler. Pues miren, el pecado, en última instancia, pues lleva hasta la muerte espiritual, a la segunda muerte, a la muerte eterna y también a la muerte física. ¿Cuántas veces hemos sabido de personas que por estar en sus deleites, en sus vanaglorias, en sus malas costumbres, pues desgraciadamente se acercan a la muerte y les dan callo, ¿verdad? Sobre todo cuando andan en malos pasos de alcoholismo, drogadicción, malas compañías, todo ese tipo de líos, ¿verdad? Entonces, eso es la verdad de lo que vivimos. Los egipcios, pues no fueron los únicos en pecar. También lo hizo el pueblo de Dios. También lo hacemos nosotros. Pero a pesar de ello, fíjense bien, a pesar del pecado, Dios rescata a su pueblo redimiéndolos del brazo fuerte de Egipto, de Faraón. A pesar de nosotros pecar, Dios nos ha rescatado del brazo fuerte de nuestro enemigo, del pecado, a través de la redención por nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice el versículo 52 del Salmo 78. A su pueblo lo guió como a un rebaño, lo llevó por el desierto como a ovejas. Hoy, mis amados hermanos, Dios nos está llevando a nosotros, guiados de su mano, por eso estos devocionales, por eso toda esta enseñanza, y nos está llevando por el desierto que estamos pasando en estos tiempos, como a ovejas, cuidándonos. Él nos está guiando y nos está infundiendo confianza para que no tengamos miedo, no tengamos temor. ¿Por qué, mis amados? Porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Él nos infunde confianza porque está con nosotros. Él ha decidido perdonar nuestro pecado. Él ha decidido guiarnos con seguridad, con confianza, por esta problemática que estamos viviendo, por este desierto que estamos pasando. Y la gloria sea para el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos está llevando a ese lugar que ha prometido, donde fluye leche y miel, a ese lugar celestial, en donde ustedes y yo nos gozaremos por una eternidad en la presencia de Dios. Y eso es lo que debemos verdaderamente valorar y visualizar. Miren, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento y se nos hace referencia en la Biblia es lo que nosotros debemos considerar como la preparación del gran plan de rescate de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esas son las buenas nuevas. Ese es el poder del mensaje que tú y yo tenemos ahora. Ese mensaje que debemos transmitir. Para que también como nosotros mucha gente pueda darle gracias a Dios por rescatarnos, por perdonarnos por medio de la sangre de Jesucristo. Gracias porque nos guía y porque nos lleva, ¿verdad? Como a esas ovejas, a esos prados verdes, con alimento, con cuidado, para que no tengamos nada que temer. Mis amados, si Dios está con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que nos da ahora esa condicionante de que aun cuando vayamos por valle, cuando pasemos por valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque la vara y el cayado de nuestro Señor estará con nosotros, nos infundirá aliento. Amén. Leamos, si ustedes quieren, de verdad, métanse un poquito al Salmo 23, pero no solamente para tenerlo abierto en sus casas y que se vea bien bonita la Biblia, no, para que lo escudriñen, lo estudien, para que Dios hable a su vida a través de eso. Y van a ver cómo Dios verdaderamente nos da un mensaje poderoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos tiene que llevar, pues, obvio, a anunciar las buenas noticias de la gracia de Dios. Esa gracia que ahora ha sido derramada en la vida del ser humano por la fe en Jesucristo. Y vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, del versículo 1 al 38. Y aquí nos enseña a ver cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Sigue en su viaje misionero y
y nos enseña a predicar la palabra de Dios a tiempo y aún hasta fuera de tiempo. Hay que llevar la palabra de Dios. Dice, ¿se acuerdan que el día de ayer hablábamos acerca del alboroto que se generó por la condición de una mujer, de un hombre que ya no iba a ganar dinero porque ya no le iban a comprar las figurillas de plata y de oro que hacía para hacer las diosas de Éfeso? Bueno, pues después de que todo eso pasó, dice la palabra de Dios, Hechos 20, versículo 1 en adelante. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia. Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, y es aquí donde nosotros establecemos, voy a abrir un pequeño paréntesis, mis amados, porque es importantísimo esto que voy a decir. Es aquí donde nosotros establecemos como cristianos, como la iglesia de Jesucristo, en la sana doctrina de los apóstoles, que el primer día de la semana es el día que ahora nosotros dedicamos para el Señor, en donde nos reunimos para compartir ese pan de vida que Dios nos da a través de su palabra. Últimamente se han levantado varias doctrinas falsas, varias sectas judaicas que están llegando a la idea de querer judaizar al cristianismo y regresarlo a la ley, en donde establecen que es el sábado el que se debe de observar. Nosotros solamente tenemos el argumento bíblico, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se observaba el sábado porque aún no había venido Jesucristo y porque no se había generado la resurrección en el primer día de la semana. Por lo tanto, se observaba el sábado como lo estableció Hashem, el Eterno. Pero una vez que Jesucristo muere y resucita el primer día de la semana, es por eso que nosotros ahora dedicamos ese día para la gloria y alabanza de nuestro Señor. Entonces vemos en el versículo 7 cómo dice el primer día de la semana. Recordemos que el primer día de la semana no es el lunes, es el domingo. De domingo a sábado es como se maneja una semana normalmente. El séptimo día propiamente es el sábado y es donde los judíos hacían el Shabbat. Aun cuando quiero recordarles que la palabra Shabbat no deriva hacia la palabra sábado, sino más bien la palabra Shabbat quiere decir el día de descanso, el día en que el Señor descansó después de su obra. Amén. Entonces, nosotros ahora atendemos el día domingo correctamente establecido en la palabra de Dios, es bíblico, y a partir de allí nosotros dedicamos ese día para glorificar y santificar el nombre de nuestro Señor, en alabanza y adoración, en un culto de celebración. Es lo que hacemos los domingos. Entonces, cierro el paréntesis. Retomo. Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Así es que no me acusen cuando de repente me paso unas horas en la prédica, mis amados. También lo vemos, es bíblico. No es cierto. He procurado ya no ser tan hablantín, pero bueno. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Dale el codazo al que está a tu lado. No te duermas porque te puede pasar lo que a Eutico. No después te vayamos a recoger difunto por haber andado durmiéndote en la predicación, conste. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no se alarmen, pues está vivo.
Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo se les ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas diversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen, acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Mis amados, la palabra de Dios nos hace una anécdota muy preciosa de cómo fue la vida de Pablo. Obviamente, pues nuestra enseñanza mayor es en la persona de nuestro Señor Jesucristo, es el Maestro. Pero Pablo fue uno de los discípulos, ¿verdad? Una de las personas que llevó esa enseñanza, pues muy profundo y la llevó a tope. Todas estas palabras que hemos leído, mis amados, son para nosotros el día de hoy. Son para que nos anime la condición a poder transmitir la palabra. Si se dan cuenta, aquí se nos llama hasta obispos. Obviamente, nuestra enseñanza religiosa que tuvimos antes de llegar a Cristo, la enseñanza religiosa tradicional de México, pues nos enseña que un obispo es una persona que está, pero por encima de muchas cosas, ¿no? Está por encima de todos los sacerdotes, está por encima de una jerarquía muy alta. Pues la palabra de Dios nos llama a ti y a mí obispos, porque somos aquellas personas que podemos llevar la palabra de Dios. En el momento en que tú eres enviado a llevar la palabra de Dios, vas como un embajador de Cristo, un emisario de Dios. Por lo tanto, Dios te considera, ¿verdad?, de una manera excepcional.
y te honra y nos honra a todos aquellos que nos atrevemos a llevar esa dinamita y ponerla en el lugar específico que Dios nos lleva, nos manda, para que haya una transformación de vidas. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos un lugar privilegiado dentro del reino de los cielos. Debemos aprender a no desperdiciar un solo día de la preciosa vida que Dios nos ha dado, mis amados. Debemos valorarla, debemos verdaderamente darle ese valor que debe tener cada día de nuestra vida. No debe importar lo que estemos llamados a hacer, mis amados. Por más difíciles que sean nuestras circunstancias, podemos disfrutar de nuestro llamado y completar la tarea que se nos ha sido encomendada con alegría, con gozo, con paz en nuestro corazón. Miren, he predicado que Dios no va a utilizar a personas holgazanas, a gente que está haciendo nada, de verdad no la va a llamar al servicio. Curiosamente va a llamar al servicio a aquellas personas que tenemos mucha actividad, que tenemos mucho que hacer, que estamos trabajando. Y podremos decir, Señor, pues ¿por qué no mandas a aquel que no hace nada en todo el día, que nada más está a expensas de lo que le puedan dar o eso? Y a mí, que yo tengo trabajo, que tengo que cuidar hijos, que tengo que ver mi casa, que tengo que... Y todavía tú quieres que yo haga cosas para ti. Pues seamos ordenados en la idea clara de que somos bienaventurados, porque Dios nos está llamando y nos está tomando en cuenta. Y sabe que lo podemos hacer, porque Él sabe qué puso en nuestro corazón, mis amados. El mensaje del Evangelio es un mensaje enormemente alentador. Es lo que puede traer a una persona a un despertar nuevamente a su vida, a un sobresalir en cualquier situación. Miren, lo que vemos aquí en esta palabra es que a todos los sitios a los que Pablo fue, él simplemente los animó a seguir con la obra de verdad, con la obra buena que Dios les había encomendado. Cuando recorrió aquellas regiones, lo hizo alentando a los creyentes en muchas ocasiones. Hoy es el día en que nos sigue alentando la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo en Pablo. Hoy es el día en que, si se dan cuenta, mi trabajo verdaderamente es alentarlos a ustedes como creyentes, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y animarlos a que sigan con la obra, a que transmitan la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues para glorificar el nombre de nuestro Señor, para dar testimonio de que verdaderamente es un Dios poderoso. Ya lo hemos explicado en otros devocionales, para sentirnos útiles delante de la presencia de Dios, para ser instrumentos de honra, dice la palabra, ¿verdad? Y todo esto para la gloria de Dios, mis hermanos. Pablo sentía pasión por este mensaje y por eso era difícil impedir que hablara del mismo. Tú conoces a mucha gente que es apasionada, ¿verdad? Muchos de mis hermanos me señalan como muy apasionado cuando predico, porque de repente, como hacía yo el comentario hace ratito que estaba leyendo la palabra, de repente me explayo y me tardo más tiempo del que me asignan, ¿verdad? Faltando al respeto a algunas personas, una disculpa por ello. Siempre he tratado de mantenerme en tiempo y en forma, pero de repente esa pasión se desborda y de repente pues se alarga un poco el tiempo, ¿no? Pero no es por ofenderles, no es porque me guste mucho mi voz y porque nada más quiera estar escuchándome a mí mismo, no. Es por la pasión que tengo en Cristo Jesús, porque me he dado cuenta verdaderamente de dónde el Señor me rescató, y es de lo que hablaba hace rato. Cuando tú te das cuenta del por qué verdaderamente necesitas del perdón de tus pecados, del rescate de tu vida, y verdaderamente entiendes todo esto, vienes a desarrollar una pasión increíble por Dios y quisieras gritarlo a los cuatro vientos, quisieras que todo el mundo no solamente te escuchara, sino que también cambiara, que también tuviera la bendición de la salvación y vida eterna y todo eso, ¿verdad? Entonces, es así como actúa el poder del Espíritu Santo en la vida de muchos de nosotros. Puede actuar en ti. Yo te soy honesto, hace casi 17 años en mi vida pasó que un día pudiera yo predicar la palabra de Dios y mucho menos hablar de Dios. Pero mis amados, solamente bastó que yo tomara la decisión de decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor me prestito rápidamente dijo, ¿quieres? Órale, va. Y Dios me equipó, Dios me dio, así como lo puede hacer contigo. El detalle es que nada más quieras y dile, Señor, aquí estoy.
quiero servirte, quiero honrarte, quiero glorificar tu nombre. Envíame, dime qué debo hacer. Y Dios va a hacer lo propio, mis amados. Lo que sucedió con Pablo, por ejemplo, ahí en Troas, dice que estuvo hablando a los creyentes y mientras Pablo alargaba su discurso, Eutico se durmió, se cayó por la ventana y se mató. Tengan mucho cuidado, lo decía yo hace ratito, pero es verdad, tengan mucho cuidado de andarse durmiendo en las prédicas, no sea que el Espíritu Santo de Dios vaya a tomar esa determinación y azoten, tengan cuidado. Obviamente también se nos dice que Pablo le oró para que resucitara de entre los muertos y siguió hablando hasta el amanecer, o sea, no se conformó con todo el tiempo que ya había predicado, sino todavía se alargó más. Miren, la verdad es que hace falta mucho para detener a un predicador una vez que ha comenzado. Y eso ya lo podemos ver. Hay hermanos que de repente me señalaban, ¿verdad? Es que ¿por qué te tardas mucho en predicar? ¿Por qué te tomas más tiempo? Pero cuando tienen la oportunidad de predicar, se alargan, pero bien y bonito. Es casi imposible, ¿verdad? Que una vez que empieza uno a predicar y que empieza uno a hablar de la palabra de Dios, que empieza uno a comprender de esa dinamita que tiene uno en las manos y que empieza uno a ver cómo esa dinamita transforma vidas, viene a ser de mucha bendición para todos, es bien difícil que nosotros nos detengamos. El hecho de que se muera y resucite un miembro de la congregación solo es motivo para solamente hacer una pequeña pausa y seguirle. Entonces, debemos aprovechar toda oportunidad para exponer el mensaje de salvación. De hecho, Pablo tomó e hizo esa indicación. En el versículo 20 y en el versículo 27 que acabamos de leer, dice, no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho. Sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Así lo dice Pablo. Él habló tanto públicamente como en las casas. Nos enseña el versículo 20. Mis amados, esto es un trabajo duro, es arduo, de verdad. El predicar la palabra de Dios sí lleva una connotación de ser un trabajo arduo, duro, pesado. De hecho, Pablo consumió su vida entera en el empeño, pero él no tenía miedo a morir en el proceso, pues no veía como, él no se veía como indispensable. Cuando nosotros venimos a caer a la realidad, nosotros como predicadores, ustedes cuando empiecen a predicar la palabra, si ya lo están haciendo, se van a dar cuenta de que nosotros no somos indispensables. Solamente somos la pieza que Dios ha querido utilizar en estos tiempos para seguir transmitiendo su bendita palabra. ¿Ah? De hecho, el apóstol Pablo dice, yo considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera, o sea, con tal de que siga predicando la palabra de Dios. Mis amados, nosotros sabemos que el caminar en Cristo no es un paseo dominical, no es algo sencillo, ¿verdad? Ya hemos hablado acerca de lo difícil que es la vida cristiana en el mundo, en la condición, pero la gran bendición que tenemos como hijos de Dios, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 23, en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Eso es lo que hemos comentado constantemente, de que Dios nunca nos prometió una vida sin problemas, nunca nos prometió una vida sin sufrimientos, nunca nos prometió una vida sin circunstancias adversas. Lo que nos prometió es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y eso tiene que darnos aliento, tiene que darnos autoridad sobre las circunstancias. Nos damos cuenta, por ejemplo, que Pablo fue probado rigurosamente ahí en el versículo 19, que él derramó montones de lágrimas por el Evangelio. Mis amados, muchos de nosotros, cuando hemos comprendido esto, derramamos nuestras lágrimas delante de Dios por todo lo que estamos viviendo, por el predicar la palabra, por el tener la oportunidad de llevarle las buenas nuevas a alguien más. Nos ponemos en la brecha. Oramos, pedimos a Dios dirección, que nos dé la autoridad, que nos lleve a esos lugares donde es necesaria la palabra. Hoy yo le doy gracias a Dios porque desde casita, ¿verdad? No es por comodidad, simplemente por la condición que estamos viviendo, pero gracias a Dios porque puedo llegar a muchas casas al mismo tiempo. Antes me tenía yo que andar prácticamente toda la semana de una casa en otra y brincando de una familia a otra,
y de repente tenía yo que cortar una plática porque tenía yo que ir a otra parte. Hoy le doy la gloria a Dios porque pues nos reunimos y hacemos iglesia, ¿verdad? Y aún así, en mi corazón hay dolor cuando de repente hay situaciones que estamos viviendo y que es triste y lamentable lo que estamos pasando y que de repente hay los comentarios, los informes de que ya falleció una persona por la que estamos orando, que otra no, si no se puede componer, que sigue grave, que está en una condición crítica. Mis amados, es parte de lo que tenemos que vivir. Lloramos, sí, pero tenemos que seguir adelante. ¿Y por qué merece la pena pasar por todo esto, mis amados? ¿Por qué? Miren, vamos a ver 3 razones por las cuales merece la pena, vale la pena vivir lo que tengamos que vivir por el Evangelio de Jesucristo. Primero, vale la pena porque hay poder en las palabras de nuestro Señor, porque hay poder en la palabra de Dios. Nosotros tenemos el mensaje más poderoso del mundo entero. Pablo fue por todas partes predicando este mensaje de la gracia de Dios. Entonces, vemos cómo la inaudita y rebosante generosidad de Dios era predicada y es verdad. Es lo que nosotros ahora tenemos en nuestras manos, la verdad absoluta de Dios. Todo se trata de Jesús, mis amados, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la gracia es el amor inmerecido y se hace posible por medio de nuestro Señor Jesucristo y su propia sangre. Por la sangre de Cristo ahora, ustedes y yo tenemos la gracia de Dios. No puede ser ganada, tú y yo no la podemos comprar. No podemos hacer nada por ganar esa gracia. Es un don gratuito que Dios nos da. Amén. Lo único que tenemos que hacer, sí, es tener fe en Jesucristo, declararlo como nuestro Señor y Salvador. Es así como nosotros recibimos este don de la gracia, de la salvación. ¿Cómo lo podemos recibir? Pues primero debemos volvernos a Dios arrepentidos. Arrepentidos, ¿no? En ese sentido, hoy en la mañana hice un comentario muy, no lo tengo aquí. Mandé un mensaje en los grupos acerca de lo que es realmente el arrepentimiento. El arrepentimiento es una palabra muy positiva, mis amados, que significa apartarnos del pecado para orientarnos hacia Dios. Vivir ese dolor que pudimos haber provocado por haber pecado. Verdaderamente desear no haberlo hecho y tener el deseo más profundo de no volver a repetirlo. Eso es arrepentimiento. Es volvernos de nuestras malas actitudes hacia Dios. Segundo, tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el don de la fe, lo que recibimos en Cristo Jesús, cuando declaramos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, así es como recibimos el don de la gracia de Dios. La otra razón por la cual merece la pena vivir todo esto es porque ahora tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas, en nuestros corazones, mis amados. Todo el que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo, recibe al Espíritu Santo para morar en su corazón. Nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Pablo habla de cómo es llevado, ¿verdad? Conducido, dirigido y hasta a veces obligado por el Espíritu Santo a realizar cierto tipo de actividades. Así es como debemos vivirlo nosotros. El Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo es quien unge y nos lleva a liderar correctamente, mis amados. La unción del Espíritu Santo es el poder para derribar toda obra de Satanás, para podrir yugos, para romper cadenas, para quemar propiamente. El fuego del Espíritu Santo sirve para quemar el pecado de nuestra existencia y alejarnos de él, ¿eh? Y el tercer punto por el cual vale la pena vivir lo que vivimos en Cristo es porque ahora tenemos el poder de dar. Fíjense nada más. Al dar seremos bendecidos, como ya lo hemos también estudiado. Pablo sabía que el dinero no es la clave de la felicidad. Hoy tú y yo hemos comprendido que el dinero no es la clave de la felicidad, mis amados hermanos. Tenemos algo mucho más valioso que verdaderamente trae gozo y paz, felicidad a nuestras vidas.
Él recordó las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando hace la declaración en el versículo 35. Hay más dicha en dar que en recibir. Bienaventurado es más el que da que el que recibe. Así es que, mis amados, esto nos enseña a predicar constantemente, en todo momento, así como lo hizo Pablo, todo el propósito de Dios para nuestras vidas. Obviamente, su propósito abarca muchísimo. Imagínense, el propósito de Dios para cada uno de nosotros es el plan completo de Dios que Él ideó para todos, para ti, para mí. En este pasaje que acabamos de leer, pues apenas damos una pequeña miradita, ¿verdad? Un pequeño destello de lo que abarca verdaderamente todo el plan de Dios. Pero esto vemos que claramente incluye la palabra de Dios, incluye la oración, incluye a una iglesia de pastores, de líderes, de personas que estamos en la brecha, y tú y yo somos ese. Y ya no te hagas el chiquito, ya no. Ya has aprendido mucho, gloria a Dios. Ya puedes tú empezar a hacer lo correcto. ¿Ah? Incluye las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, que son el bautismo y la cena del Señor. Incluye la santificación, el proceso por el cual estamos nosotros caminando. Incluye el socorro al débil y mucho más. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Que todo esto venga a ser parte de tu existencia. Hay que darle gracias a Dios porque nos ha dado el poder de su Espíritu Santo, mis amados. Porque nos ha dado ahora la valentía y el arrojo para afrontar el duro trabajo, las lágrimas y otros obstáculos para acabar la carrera, para llegar a la meta, para cumplir con la expectativa que Dios tiene de nuestras vidas, para completar la tarea que nos fue dada. Amén. En el nombre de Jesús, recíbanlo. De corazón se los pido. Y empecemos a hacer lo correcto. Hagamos lo que nos corresponde. Glorifiquemos al nombre de Dios a través de nuestras buenas acciones, que ni son nuestras. Dios ya las preparó desde antes que tú y yo pudiéramos pisar la tierra por primera vez, desde antes de nuestro nacimiento, esas buenas obras para que tú y yo anduviéramos en ellas. La gloria sea para el Señor, porque ahora ya lo entendemos y ahora ya nos estamos encaminando y ya estamos caminando en esas buenas obras. Por fe lo digo y lo declaro para tu vida, en el nombre de Jesús. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar, mis amados hermanos.